No, no, I give up. No, 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 I give up. No, no, can't deny it. No, no, I give up. No, 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 I give up. Hola, bendiciones para todos. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias por estar conectado. Te voy a invitar, por favor, puedas compartir este video con tus amigos, con tus familiares. Y allí donde estás, en la sala de tu casa, en tu cuarto, o viendo este video a través de tu celular, te pido que por favor vayas conmigo al libro de Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 19. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando los vio, les dijo: id y mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió a glorificar a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Para todas las personas que llevan notas, quiero que usted pueda apuntar allí en su cuaderno o libreta o en su celular el título de este mensaje: un agradecido de vuelta. Los leprosos siempre habitaban a las afueras de la ciudad porque eran catalogados como personas inmundas. La gente no se le acercaba, y cuando alguien se le acercaba, ellos tenían que decir: inmundo soy. Ahora bien, ¿qué era la lepra o qué es la lepra? Son llagas que salen en el cuerpo, y todo comenzaba como una picada de insecto que hacía que se enrojeciera la piel, y el vello que está en la piel se ponía blanco, y automáticamente empezaba todo el deterioro de la piel. Y quiero que usted me preste toda su atención, porque ellos tenían que lidiar con muchas cosas. ¿Con qué tenían que lidiar un leproso? Tenía que lidiar con la enfermedad. Una vez que era diagnosticado, estaba marcado para morir. Es como una persona que le diagnostican una enfermedad terminal. ¿Con qué otra cosa tenían que lidiar? Tenía que lidiar con la soledad. Sus familias y amigos tenían que alejarse de todo ello una vez que eran diagnosticados con la enfermedad de lepra. Tenían que lidiar con el desprecio. La gente no se le acercaban por temor a ser contagiados, como está sucediendo hoy día, que la gente no se te quiere acercar por temor a ser contagiado con el virus. ¿Con qué otra cosa tenían que lidiar? Tenían que lidiar con la pérdida. Perdían sus familias, amigos, propiedades, posiciones, títulos. De la noche a la mañana, esta persona se quedaba sin nada. Esta persona quedaba automáticamente sin absolutamente nada, y era echado no solo de su casa, sino era echado de la ciudad. ¿Con qué otra cosa tenía que lidiar un leproso? Con el mal olor. Recordemos que su piel se deterioraba, y el lugar donde salía la llaga literalmente se podría. Un leproso siempre olía mal, siempre huele mal. O sea, es una persona que está muerta en vida. Y con otra cosa con que tenía que lidiar un leproso era con los deseos de morir.
llegaba a tal punto de tal desesperación y dolor que ellos deseaban morir, o ellos anhelaban morir, o intentaban suicidarse. Así que quiero que tenga eso en mente para que usted vea con qué cosa tenía que lidiar un hombre o una mujer que era diagnosticado con lepra. Yo no sé con qué en este momento estás lidiando tú. Quizás tú puedes decir: oye, pastor, yo no tengo lepra, pero puedes estar lidiando con la enfermedad, puedes estar lidiando con la soledad, puedes estar lidiando con el desprecio, con la pérdida, con el pecado o aún con los deseos de morir. Estos son tiempos donde la gente ha entrado en una desesperación, donde la gente ha entrado en angustia, donde la gente ve la muerte como una solución y quieren solucionar. Quiero que me preste toda su atención. Quieren darle solución a un problema temporal con un problema eterno. O sea, cuando alguien se suicida, eso es por toda una vida, va a ser un problema eterno. Los problemas que tú puedas estar pasando, yo te vengo a decir de parte de Dios, ellos son temporales, ellos son removibles. Dios tiene el control para removerlos y para sacarte de esa situación. En el momento que tú menos piensas, la bendición de Dios va a llegar para tu vida. La bendición de Dios te va a tocar, la bendición de Dios te va a arropar. No hay problema grande o pequeño. Quizás por lo que tú estás pasando, tú dices: ya yo no tengo opción. Pero yo vengo a decirte de parte de Dios, hoy Dios tiene una palabra para ti. Y la palabra es que seas sano, que sea limpio, que sea próspero. Si estás pasando por desprecio, Él te va a abrazar, Él te va a amar. Aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo eso Jehová te recogerá. Necesitas ayuda de Jesús para salir de la condición en la cual te encuentras. Versículo 12 dice: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Dice la Biblia que se pararon de lejos. O sea, esto de distanciamiento social no es nuevo. Ya esto viene de la antigüedad. Dice: se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús no salió al encuentro de los 10 leprosos. Ellos salieron al encuentro de Jesús, porque cuando tú necesitas de Jesús, tú vas a buscar la manera de cómo llamar su atención. Cuando un hombre y una mujer quiere buscar de Jesús, cuando un hombre y una mujer necesita de Jesús, va a buscar la manera de cómo llamar su atención. Esto significa dos cosas, y quiero que me prestes toda tu atención. Si tú te acabas de conectar, estoy hablando un poco acerca de un agradecido de vuelta. Ahí en tu casa repite: un agradecido de vuelta. Dice esto, ¿qué significa estas dos cosas? Número uno, que ellos se hicieron notorios ante Jesús. Dice la palabra que cuando ellos lo vieron, los 10 empezaron a gritar. Los 10 empezaron a llamar la atención de Jesús. Ellos se hicieron notorio ante los ojos de Jesús. O sea, llamaron la atención de Jesús cuando los 10 leprosos gritaron al mismo tiempo: Maestro, ten misericordia de nosotros. Al unísono, automáticamente se hicieron notorio delante de Jesús. Y número 2, nada sucede por suceder. Ellos necesitaban un milagro de sanidad, pero no iba a suceder si ellos no le colocaban algo en su vida. Ellos provocaron que el milagro sucediera a través de la fe. Y cuando hablo de la fe, no estoy hablando de personas nada más cristianas. La palabra del Señor dice que a cada persona le fue depositado una medida de fe. Así que en tu vida nada sucede por suceder. Si tú crees que las cosas van a seguir saliendo mal, yo creo que las cosas van a salir bien. Es el punto de vista o la manera como estás mirando las cosas, o dónde estás colocando tu fe, en qué momento colocas tu fe o dónde colocas tu fe. Porque si le colocas la fe que todo esto se acabó, tú estás creyendo que se acabó y se acabará para tu vida. Pero para todo aquel que dice que esto Dios tiene el control y que de todo esto Dios nos va a librar,
Dios nos va a sacar ileso de ese problema. Así que yo profetizo desde esta hora que el momento difícil por el cual tú estás pasando tiene un punto final, porque a través de la fe puede remover todo aquello. Digan amén allí en su casa. La unidad llama la atención de Dios. Dice la Biblia que los 10 leprosos se unieron y el unísono llamaron a Jesús. Estaban unidos, llamaron a Jesús. Libro de Mateo capítulo 18 versículo 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y eso fue lo que sucedió. Quiero que usted preste toda su atención, porque aquí encontramos una expresión clave, y es esta expresión: cualquier cosa que pidieras. Esa expresión cualquier cosa significa todo lo que está alineado al principio y a la voluntad de Dios. No es que una persona va a decir: yo quiero, Padre, que tú le des muerte a fulano de tal, o yo quiero que a él le vaya mal. Dios no va a apoyar nada que vaya contra su voluntad. Dios no va a apoyar nada que vaya contra su principio. Pero si todo lo que estás pidiendo está alineado con su voluntad y está alineado con su principio, habrá una intervención del Padre Celestial. Y lo otro es la fe activa el milagro. Libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ellos creyeron. En el momento que llamaron la atención de Jesús, ellos creyeron que Jesús los podía sanar. Versículo 14 dice: cuando él los vio de lejos, les dijo: y mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, ellos fueron limpiados. Eso es lo que nosotros, o lo que muchos de hombres de Dios hoy en día llamamos la dimensión de la voz, la autoridad que hay en la voz. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Vayan y muéstrense al sacerdote. Aquí encontramos una expresión clave, y es la palabra: mientras iban, fueron limpiados. Hay una orden y hay una palabra que Dios habló, y en medio de esa palabra y el cumplimiento es la palabra mientras iban. O sea que hay un espacio de tiempo. Hay gente que ha estado clamando por un milagro y ellos no entienden que mientras ellos caminen, Dios está actuando. Mientras ellos se muevan, Dios está haciendo. Si usted se queda detenido, si usted se queda parado, lo que va a suceder es que Dios se para. Lo que va a suceder es que Dios se va a detener. Cuando Moisés, Dios iba delante de Moisés y Moisés caminaba detrás de Dios. Pero cuando Josué iba delante de Dios y Dios apoyaba a Josué. ¿Qué te quiero decir? Si tú te detienes, Dios se va a detener. Si tú te paras, Dios se va a parar. Pero mientras que sigas caminando, Dios va a hacer el milagro. Mientras que sigas caminando, Dios sigue trabajando. Y en cualquier momento Dios te va a sorprender. Va a haber un momento en tu vida que de repente va a venir el milagro, que de repente Dios te va a sanar. Esa palabra la estoy soltando para alguien. Esa palabra la está recibiendo alguien en su espíritu. Dios te va a sorprender mientras camine. No te detenga. Esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate, sé muy valiente, porque el Dios del cielo va a traer la respuesta para tu vida. Estos 10 leprosos se unieron para llamar la atención de Jesús. Estos 10 leprosos creyeron que Jesús los podía sanar, y estos 10 leprosos obedecieron a Jesús. Quiero que usted lo apunte y lo lleve en el orden. Los 10 leprosos se unieron para llamar la atención de Jesús. Los 10 leprosos creyeron que Jesús le podía sanar, y los 10 leprosos obedecieron a Jesús. ¿Dónde no hubo un acuerdo en estos 10 leprosos? Le voy a decir dónde no hubo el acuerdo: en dar gracias. Ellos se pusieron de acuerdo para ser sanos.
Ellos se pusieron de acuerdo para poder creer, y ellos se pusieron de acuerdo para obedecer. Pero donde no se pusieron de acuerdo fue en dar gracias. ¿Sabes qué está sucediendo hoy día? Que la mayoría de las muertes hoy día no es por coronavirus, no es por la droga, no es por la delincuencia, no es por cualquier tipo de enfermedad. La mayor mortandad que hay hoy en día es por ingratitud. Por ingratitud. Y quiero decirte algo. Hay mucha gente que se pone de acuerdo, que creen, que obedecen, pero que tienen un corazón ingrato. Y esto no está fuera del evangelio, esto está dentro del evangelio. Hay mucha gente que ellos se están poniendo de acuerdo. La palabra dice: si 2 o 3 se ponen de acuerdo, y se ponen de acuerdo en oración. Ellos son hombres y mujeres que creen, y ellos son hombres y mujeres que obedecen, pero tienen un corazón ingrato. Tienen un corazón ingrato, y la ingratitud es un problema que no te va a dejar entrar en el cielo. Y se lo voy a volver a repetir. La ingratitud es un problema que no te va a dejar entrar en el cielo. Los ingratos no entran en el reino de los cielos. Los ingratos, hay una lista donde dice que los ingratos no entrarán en el reino de los cielos. ¿Saben por qué los 9 leprosos no regresaron? Solamente regresó uno. Porque esos 9 eran israelitas, y ellos creían que era una obligación que Jesús les sanara por ser pueblo escogido de Dios. ¿Sabes cómo se estaban comportando los israelitas? Se estaban comportando como niños mimados. Como cuando un niño quiere algo y el papá tiene que dárselo, porque si no arma un berrinche, porque si no arma una pataleta. ¿Sabes qué sucedía? Ellos dijeron: bueno, no tenemos que regresar a dar gracias. Él es un profeta y Dios tuvo que mandarlos para que nos sanaran. Porque el ingrato siempre va a hacer ese tipo de cosas. Cuando tomas tu derecho para avasallar al que te beneficia, te conviertes en un ingrato. Y gente que dice: no, ese es mi derecho. Claro, tu derecho es estar sano. Pero cuando tú tomas tu derecho para avasallar a alguien que te está beneficiando, te conviertes en un ingrato. Eso me llama poderosamente la atención, que hasta hoy día, siendo es algo muy tremendo, como hasta hoy día el porcentaje de los agradecidos siempre es un 1%. La ingratitud mueve el otro 9%. Y eso ha continuado durante muchas eras, durante muchas épocas. La ingratitud trasciende, porque una persona con un corazón malagradecido va a generar hijos malagradecidos. Y es una maldición a la cual la gente tiene que renunciar. Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia. Y este era samaritano. Quiero que me preste toda su atención. Entre judíos y samaritanos no se trataba, porque el judío era una mezcla entre judío y babilónico, así que no eran judíos legítimos. Pero quien regresó a dar gracias fue el samaritano, fue el extranjero. Ahora, hay un lugar donde esta gente puede habitar juntos, y era fuera de la ciudad, porque toda persona que está enferma tiene un mismo espíritu. Dios te va a unir con hombres y mujeres de fe, pero a una persona chismosa, Satanás la va a unir con chismoso. Es por eso que ellos, lo que los identificaba era la lepra.
ahí sí podían estar juntos. La pregunta es, ¿por qué podían estar juntos? Porque eran leprosos. El pecado nos hace habitar juntos, pero estamos alejados de Dios. El pecado los hacía habitar juntos, pero cuando Dios te llama, Dios te saca del pecado. Este hombre vio que Dios lo sanó. Este hombre volvió para dar gracias a Dios. Este hombre glorificó a Dios y este hombre se humilló a Dios. Y quiero que apunte estas 4 cosas. Dice la Biblia que él vio. Él vio. Este hombre vio que Dios lo sanó. Volvió para dar gloria a Dios. Glorificó a Dios y se humilló a Dios. ¿Cómo identificas a un agradecido? Y quiero que usted lo apunte, por favor. El agradecido siempre ve lo que la gente hace por él. Un agradecido nunca se permite olvidar lo que alguien hizo por él. Cuando tú recuerdas lo que alguien hizo por ti, tú tienes un corazón agradecido. Pero cuando tú olvidas lo que alguien hizo por ti, en ese punto tú tienes un corazón malagradecido. El agradecido siempre vuelve. Es por eso que hay mucha gente que tiene este dicho y dice: el buen hijo vuelve a la casa. Porque el agradecido siempre vuelve a dar gracias. El agradecido siempre vuelve para gratificar a la persona. El agradecido siempre vuelve para honrar. El agradecido siempre va a volver, nunca se va a olvidar. El agradecido da gloria a quien se la merece. La palabra del Señor dice: da gloria a quien honra merece. El agradecido reconoce a alguien que está por encima de él. El agradecido honra a alguien que hizo algo por él. El agradecido siempre va a dar a conocer lo que alguien hizo por él. Esa persona siempre le va a dar gloria a Dios, pero también va a dar gloria al hombre. Va a honrarlo. En el hombre se llama honra. Dios siempre va a hacer que el agradecido vuelva, y Dios siempre va a hacer que el agradecido honre. Ahora bien, el agradecido siempre sirve. Una persona que está agradecida con Dios, que lo sanó, que lo liberó, que lo restauró, que restauró su hogar, que lo liberó, que lo protegió, que lo ha cuidado, esta persona siempre va a servir a Dios, porque el agradecido lo primero que pone a los pies de Jesús es el servicio. Y el versículo 19, para terminar, dice: y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este hombre no solo se fue con la sanidad, este hombre se fue con la salvación. Este hombre no solo se fue con la sanidad. Y quiero que me prestes atención porque ya voy culminando. El resto de los 9 se fueron con la sanidad. Pero la sanidad es temporal. Porque lo que hace que la sanidad sea permanente es que vuelvas a dar gracias. Cuando tú vuelves a dar gracias, entonces en ese punto la sanidad se establece en tu vida. El milagro se establece en tu vida. El resto de los hombres, el resto de los 9 se fueron. Ellos se fueron con la sanidad. Y quizás fueron y se presentaron delante del sacerdote, porque para poder entrar en el pueblo, el sacerdote era quien tenía que certificar. Y se presentaron delante de él: mira, ya no tenemos nada, Jesús nos sanó. Y volvieron a ser introducidos en el pueblo. Pero este hombre no solamente se presentó delante del sacerdote, él volvió donde Jesús, se humilló delante de Jesús y reconoció. Y Jesús dijo: oye, ¿no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están los otros 9?
Los otros 9 se fueron con la sanidad temporal. Hay mucha gente que busca a Dios en los momentos difíciles, y cuando Dios le soluciona un problema, ellos se van y se olvidan de Dios. Pero quiero decirte, eso es temporal. Porque si no vuelves para dar gracia, el derecho legal que el enemigo tenga sobre eso, si es una raíz de pecado, va a hacer que vuelva. Y cuando eso vuelva, oye, ya quizás será tarde. Ya Jesús quizás ya no va a pasar por allí. Pero cuando eres agradecido, lo que hace el agradecimiento es lo siguiente: no solo trae el beneficio temporal de la sanidad, sino que hace que se acentúe. Y este hombre se fue con la sanidad y se fue con la salvación. Hoy he querido hablarte de un corazón agradecido, y te he dado los puntos para que identifiques si en este momento o en este punto tú estás siendo agradecido. Los agradecidos siempre ven lo que la gente hace por él. Los agradecidos siempre van a volver. Los agradecidos le dan la gloria a Dios y le da la gloria a quien se la merece. Y los agradecidos siempre van a servir. Mi amado amigo, Dios quiere que tú y yo tengamos un corazón agradecido. Él envió a Jesús en la cruz del Calvario para que tú y yo fuéramos salvos. No tenemos cómo pagar la salvación, ni con todo el oro del mundo, porque fuimos comprados a precio de sangre. Solo necesitamos un corazón agradecido. Espero que este mensaje haya edificado tu vida y que haya sido de gran bendición para ti y para los tuyos. Bendiciones.